Bueno, ese barco era de origen norteamericano que se había hecho en 1935, se llamaba Phoenix. Y bueno, participó en la Segunda Guerra Mundial cuando principalmente Japón atacó la base militar en el Pacífico norteamericana llamada Pearl Harbor. Era un barco artillero, tenía 15 cañones que tenía un alcance de 20 kilómetros. Argentina lo incorpora a su flota en 1951, se lo compró a Estados Unidos y bueno, ahí se empezó a ser llamado y bautizado Ara General Belgrano, o sea, Armada República Argentina, Crucero General Belgrano. Más allá de eso, digamos, en el conflicto bélico, bueno, era un barco un poco lento para su desplazamiento, era peligroso por estas características que habíamos hablado, pero bueno, no estaba armado en forma tan moderna, por ejemplo, no tenía capacidad para atacar con misiles y su defensa antisubmarina era bastante débil, por decir casi inexistente, lo cual, bueno, le va a traer el trágico resultado. Bueno, a partir del 2 de abril, cuando se da la recuperación de las Malvinas y demás islas del Atlántico Sur, el Belgrano va a ser movilizado desde la base Puerto Belgrano, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y va a partir hacia Ushuaia. Y a fines de abril ya estaba en la isla de los Estados para abastecerse de municiones y completar su tripulación, que eran 1093 marinos. Bueno, a partir de ahí, se une con el resto de la flota argentina y el 1 de mayo parten hacia el este en una misión, que la misión era tratar de atacar a la flota británica para evitar un desembarco de las tropas desde los barcos británicos. La flota argentina se había dividido en dos grupos. Una iba a atacar por el norte, a donde estaba supuestamente la flota británica, y el Belgrano, junto con el Bouchard, que era otro crucero de guerra, y el Piedrabuena, y un buque petrolero que lo abastecía, iba a estar esperando por si había un supuesto repliegue de los británicos hacia el sur. El tema bueno, es que esa misión después se abortó porque bueno, no estaban las condiciones climáticas para hacer un ataque aeronaval de las fuerzas argentinas. Pero bueno, esa había sido la misión original de la flota en general. Sí, el submarino Conqueror, bueno, había sido enviado por el gobierno británico para interceptar a la flota argentina, pero concretamente lo divisa, lo detecta el Belgrano el 30 de abril, a una distancia aproximadamente de 80 kilómetros. Y lo comienza a seguir al crucero General Belgrano, colocándose debajo del casco del submarino, debajo del casco del barco para no ser detectado. Y bueno, lo empieza a seguir digamos, hasta el momento del ataque final. Y el ataque fue el 2 de mayo, cuando a raíz de esa misión que no se pudo llevar a cabo como estábamos hablando antes, la flota argentina retorna hacia el oeste, está fuera de la zona de exclusión, principalmente bueno, el Belgrano acompañado por el Bouchard, que iba a su lado, y el crucero, el buque Piedrabuena, que iba a una distancia más alejada. La cuestión es que están regresando regresando al continente y por fuera de la zona de exclusión. La zona de exclusión se denominó un área que había fijado Gran Bretaña de 200 millas alrededor de las islas para evitar que Argentina pudiera abastecer a las tropas que estaban en el continente. Bueno, el 2 de mayo a las 16 horas el submarino atacó al crucero General Belgrano con 3 torpedos. 2 van a impactar. El primero impacta en la parte media del crucero, en la popa, donde ahí se producen los mayores daños. El submarino se había colocado a 3 kilómetros de distancia aproximadamente, entre 3 y 5 kilómetros de distancia para atacarlo. O sea, se puso a una distancia cercana para hacer bien efectivo el ataque. El ataque en sí, la orden política le había dado a la primera ministra Margaret Thatcher, bueno, obviamente, ¿no?, en la guerra, pero además con un fin político, que era, entre otras cuestiones, tener el apoyo de la ciudadanía, porque bueno, su gobierno tenía una mala imagen por una crisis económica interna. Pero digo, el primer torpedo que impacta en el medio es el que provoca 272 víctimas, porque digamos, hace explosión en la parte media del barco, en la sala de máquinas. La sala de máquinas, bueno, que era la sala más grande del barco, según el testimonio de Bonzo, que era su comandante del crucero General Belgrano, comienza a hacer una explosión que va ascendiendo a distintos, digamos, estratos del barco y se va conformando, entre otras cuestiones,
bueno, se va negando a medida que esa explosión va destruyendo distintas cubiertas del barco. ¿En qué sentido? A través de petróleo se empiezan a negar, digamos, las alas, comienza a haber, digamos, vapor, fuego, y también se describe que había una gran nube de aire rojo muy caliente que iba en conjunción con los otros elementos, iba destruyendo no solo la parte material, sino que iba matando, digamos, a los marineros, a tal punto que la explosión llega a la sala del comedor, donde había una gran cantidad de marinos que estaban merendando. O sea, en el momento del ataque, además, había cambio de guardia en el barco y bueno, no se esperaba un ataque submarino. Supuestamente, por lo que uno estuvo investigando, se prevé un ataque aéreo o un ataque de otro barco, pero no un ataque submarino. La cuestión es que, bueno, el primer impacto fue el que más destrozos causa en el barco. El segundo torpedo da en un extremo delantero, denominado proa, y corta 15 metros aproximadamente de la proa. Es como si una guillotina hubiese sido guillotinado. Esa parte del barco se hunde inmediatamente. Y bueno, esos son los dos impactos que provocan, digamos, los destrozos. Entonces, bueno, el ataque había sido a las 16 horas. A las 16:20 los sobrevivientes de los impactos estaban en la cubierta del barco. La cubierta, digamos, la parte superior, donde entre otras cuestiones, bueno, estaba empetrolada por lo que estábamos diciendo antes. A las 16:23, por su grado de inclinación, que tenía aproximadamente 60 grados de inclinación, indicaba que el hundimiento era inminente. Entonces se da la orden de evacuar el barco. El último que, digamos, sale del barco va a ser el comandante capitán Bonzo, pero en ese interín, digamos, 72 balsas digamos, logran evacuar a algunos marineros, pero, digamos, muchos también mueren, no solo por los impactos, que murieron 272 personas. En total murieron 323. Entonces, ¿qué es lo que significa también? Y por recopilación de testimonios, que muchos murieron en el océano porque no pudieron acceder a las balsas. Y algunos por las heridas, porque, digamos, los marineros, muchos tenían la piel quemada, hasta empetrolada, y otras balsas, bueno, murieron también porque no pudieron ser rescatadas. Pero bueno, la cuestión es que cuando se hace la evacuación del barco, a las 17 horas, que se está hundiendo, el barco se hunde a las 17 horas, el hundimiento provocó, bueno, que sus 9.000 toneladas, que era lo que pesaba el barco, se fuera hacia el fondo del océano, aproximadamente a una distancia de 10.000 metros. Se hunde y a medida que se va hundiendo se producen explosiones internas, pero lo que tuvo de carácter positivo es que no hizo un efecto de campana. El efecto de campana era como una especie de vacío que podría haber hundido a balsas, digamos, de los sobrevivientes. Y a partir, digamos, del momento de la evacuación y del hundimiento se había desatado una fuerte tormenta que consistía en ráfagas de aproximadamente 100 km por hora, grandes olas, por ejemplo, entre 5 o 6 metros de altura, bueno, obviamente las aguas muy heladas del océano, y esa tormenta obviamente que dificulta bueno, la sobrevivencia de las balsas. Las balsas tenían capacidad aproximadamente de 20 personas para poder ser, digamos, protegidas en esa balsa. Tenían un pequeño contenedor con alimentos, con agua potable principalmente, pero bueno, en muchas balsas había más de esa cantidad estipulada de sobrevivientes. Y comienza, digamos, a través de las corrientes marinas y de esa tormenta, muchas balsas se van desplazando hacia el sur, tomando rumbo hacia la Antártida. Entonces eso también dificultó después el rescate. Aproximadamente se tardó 36 horas para localizar a las balsas, que a su vez, por lo que tenía entendido, muchas personas que estaban en las balsas obviamente tenían un impacto psicológico tremendo, choqueados por todo lo que habían vivido, pero a su vez también tenían la sensación de que estaban solos, porque el movimiento de las grandes olas no se podían divisar entre sí. La cuestión es que, bueno, aproximadamente después de esas 36 horas, un avión que la Armada había enviado, uno de los tantos aviones que la Armada había enviado para poder divisar a los sobrevivientes, precisamente los avista las balsas, retorna, digamos, al continente porque le tenía poco combustible, pero después envían otros sobrevuelos e envían a 4 barcos para rescatar a las balsas. Y por ejemplo, en un rayo aproximadamente de 4 kilómetros se habían encontrado 72 balsas.
O sea que la mayoría de las balsas estaban cerca. Incluso una de las características de la evacuación era que esas balsas al principio estaban como atadas entre sí con sogas para no diseminarse. Pero bueno, algunas de esas sogas se van a cortar y bueno, por eso es lo que le decía, que se tenía esa sensación de soledad en la inmensidad del mar, del océano. Y a su vez también, como antes hablamos, lamentablemente hubo balsas donde no pudieron ser rescatadas. En el crucero General Belgrano había 5 marinos sunchalenses. Moreto, que era un suboficial, o sea, era un profesional, pero a su vez estaba Duc, Leconte, Planisic y Giordano. Estos últimos 4 eran marinos por el servicio militar obligatorio de la época, ¿no? En el momento del ataque mueren Duc y Moreto. Acá también hay muchas cuestiones. Sunchales, como ciudad chica en aquel momento, hacía que muchos se conocieran entre sí, o sea, habían compartido espacios en común, puede ser la escuela, salidas, momentos sociales, espacios sociales. Entonces también, en mayor o menor medida, había un conocimiento de estas personas entre sí. Bueno, después sí, como decía, ¿no? Duc y Moreto murieron a causa del ataque inglés. Más allá de que hubo distintas consecuencias de estas muertes. Por ejemplo, en el caso de Moreto, el Estado argentino sí lo reconoció como baja del ataque. Incluso en Sunchales, cuando se da la noticia del buque, del hundimiento del buque, se hizo una misa en la parroquia San Carlos, también organizada por la municipalidad de la iglesia. Se había hecho esa misa también pidiendo por los soldados, y cuando traen los restos de Moreto, obviamente se hizo el sepelio, pero previo se hizo, una misa nuevamente en la parroquia San Carlos, donde hubo una gran multitud de gente que acompañaron los restos de Moreto. Por ejemplo, también un sobrevuelo de aviones en homenaje, y fue un golpe muy duro para la comunidad, por saber de que uno de sus hijos había sido asesinado en la guerra. En el caso de Duc fue distinto porque se lo había considerado desaparecido en acción, o sea, no se lo consideraba oficialmente caído. Si bien a los 2 meses el gobierno sí reconoció que estaba en la lista de desaparecidos, que había muerto en el hundimiento de Belgrano. Y Duc, como el resto de los que murieron, en el Belgrano, se le dice que está como haciendo guardia permanente, ¿no? Porque sus restos yacen en el barco. Los sobrevivientes llegaron a Ushuaia, fueron atendidos, después fueron llevados a Puerto Belgrano, que es la base naval, donde hay un hospital donde fueron atendidos, y después se le había dado una licencia. En esa licencia, por ejemplo, los 3 sobrevivientes sunchalenses, aproximadamente duró una semana la licencia y se volvieron a Sunchales. Acá, en Sunchales fueron recibidos por el intendente Cravero, habían sido homenajeados por la comunidad. Incluso habían participado también en un acto que se había hecho en la Plaza Libertad. Sí, la guerra acá en Sunchales, como en gran parte del país, a través del exitismo, o sea, la guerra se había hecho por una cuestión de reclamo genuino de la soberanía, porque las Islas Malvinas son parte de Argentina, pero también tenía un motivo, una finalidad política del gobierno de mantenerse en el poder porque estaba desprestigiado y desgastado por su terrorismo de Estado, y también por la gran crisis económica y social que se estaba viviendo. Pero acá en Sunchales, como en gran parte del país, se consideró a la guerra, la recuperación como un hecho genuino, válido, de recuperación de la soberanía. Y por lo tanto también hubo manifestaciones de júbilo. Hubo algunos que como que previeron o vieron que había un significado político, una tradición política de la guerra en sí, ¿no? Que eran los menos. Incluso algunos decían, el que decía que la guerra era que era una guerra de más, difícil de ganar, porque Gran Bretaña forma hasta el día de hoy parte de la OTAN, que es el bloque militar más importante del planeta, y era difícil de ganar bélicamente. De hecho, las características del crucero General Belgrano muestran un poco que Argentina era una potencia militar regional, pero no para confrontar contra una potencia mundial. Entonces, algunos que veían estas cuestiones, por ahí no la decían abiertamente porque, más allá que podrían haber sido tildados como, entre comillas, de locos, podrían haber sufrido alguna consecuencia política porque, estábamos en un momento de una dictadura donde se ejercía censura y se perseguía a los opositores. Pero más allá de eso, la comunidad de Sunchales participó activamente, como gran parte del país, a través de, por ejemplo, recaudando dinero. Por ejemplo, se hizo una cena en el Salón de los Bomberos.
Se había hecho una peña de tango también para recaudar dinero, alhajas de oro, para el Fondo Patriótico, que era un fondo que se había hecho a nivel nacional. También las escuelas habían participado para recolectar alimentos. Por ejemplo, el Colegio San José había hecho la campaña del chocolate, la Escuela Técnica había hecho la campaña de la lana, e incluso hasta había llamado a muchas egresadas de la escuela para confeccionar prendas de vestir, de abrigo, ¿no? Como por ejemplo gorros de lana, pasamontañas, bufandas, guantes. En otras escuelas se recaudaba alimentos y también desde la municipalidad se recaudaba, por ejemplo, libros, porque el proyecto era hacer una biblioteca en Puerto Argentino. Y bueno, muchas entidades donaron dinero, incluso hasta personal de entidades donaban parte del sueldo. O sea, hubo un compromiso activo de solidaridad y de apoyo a la guerra y a los soldados, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, se habían hecho disertaciones, por ejemplo, obviamente para reafirmar los derechos de la soberanía argentina sobre el archipiélago del Atlántico Sur. El tema es que después, cuando se termina la guerra, bueno, la comunidad sunchalense, las grandes instituciones cooperativistas que habían apoyado no solo a la guerra, sino a la dictadura, siguen apoyando, reivindicando, no solo de la parte soberana, sino de la parte política, de la utilización de la guerra. Y el único que abiertamente, por lo menos que uno encontró testimonio, ¿no?, que abiertamente cuestionó ese accionar después de la guerra, no durante la guerra, fue acá el cura Balangero, que en una de las misas, bueno, había hecho incluso había sido publicado por el diario El Eco, que el diario El Eco también tuvo la valentía de publicar un testimonio contrario a la dictadura, donde Balangero, digamos, el Eco, se llamaba El Eco de la capital del cooperativismo, ¿no? Balangero había denunciado la utilización política, había cuestionado que no todo el pueblo argentino había participado, sabía lo que le pasaba en las guerras, porque hubo una guerra también mediática, ¿no?, donde los medios nacionales decían que se iba ganando la guerra y después, bueno, de un día para otro se da la noticia de la rendición de Puerto Argentino. Y hubo otras cuestiones también importantes, por ejemplo, ¿no?, ya el 9 de julio del 82, cuando se conmemoró el Día de la Independencia, en la plaza se hizo un acto donde se inauguró el monolito que está hasta el día de hoy en homenaje al crucero General Belgrano y a las víctimas sunchalenses. Había venido un militar del gobierno provincial a darle condecoraciones al papá y a la mamá de Dux y a la mujer de Moreto en reconocimiento al valor, ¿no?, y al heroísmo. Incluso por lo menos también estaban Leconte, pero no recuerdo si estaba bien Leconte, pero sí Planisic y Giordano, donde estuvieron en ese acto. Y bueno, o sea, hubo, por ejemplo, los compañeros de Duc, de la fábrica Rotaña, también habían participado en ese homenaje porque, bueno, como antes decía, ¿no?, era una comunidad pequeña donde los lazos sociales eran estrechos. Entonces, eso también fue muy importante. Otra de las cuestiones de la posguerra inmediata y el reconocimiento a los caídos sunchalenses es que la comisión directiva de ALPI había propuesto que se denominaran calles con respecto, en alusión concreta a Duc y a Moreto. Y eso, digamos, en diciembre del 83, ya con la intendencia de Montalbetti, se nombró Cortada Duc y Cortada Moreto, en homenaje a los caídos. Los excombatientes sobrevivientes estuvieron en la plaza cuando se hace la conmemoración, la condecoración a los familiares de Duc y Moreto, y bueno, se descubre el monolito en homenaje. En el acto del 9 de julio de 1982, inmediatamente después de la rendición y de la derrota, cuando se hace el descubrimiento del monolito en homenaje a Duc y a Moreto y a todas las víctimas del crucero General Belgrano, bueno, los sobrevivientes sunchalenses estuvieron también en la plaza en ese acto patrio, porque se conmemoraba también la independencia.